Hola a todos, hoy estamos con Rafael Valdés. Él es venezolano, es dirigente político, estudiante de comunicación social y bueno, es una pequeña presentación. Él actualmente está viviendo en Bélgica y no voy a decir mucho más porque quiero que él también se presente, nos cuente un poquito sobre su historia. Él migró forzadamente a Bélgica hace unos 5 años y bueno, Rafael, cuéntanos un poquito más sobre cómo ha sido tu trayectoria de tu vida, ¿no? ¿Cómo ha sido vivir en Venezuela y cuál ha sido la razón? La... Yo soy venezolano, vengo de Valencia, del estado Carabobo, ¿verdad? Donde realicé durante varios años dirigencia política. Yo era coordinador de organización del equipo juvenil del Partido Voluntad Popular en el estado Carabobo. Entonces, Vale. mi historia política pues, personal viene también de mi familia, pues desde el 2007 podríamos decir, o hasta un poco antes, mi familia comenzó a participar activamente en el activismo político por las diferentes razones. En el primer momento, en el 2007, la lucha era más que todo por la libertad de expresión, Ujú. que fue lo que generó, pues, fue generada esta lucha por el cierre de RTV y todo esto, pero luego comenzamos a unirnos a diferentes grupos juveniles y todo esto, hasta que yo decidí a los 17, 16 años comenzar activamente en mi vida política como dirigente político y ir como creciendo en este rango. Y eso me permite hoy en día tener como que una noción, porque yo soy pues, exacto, yo soy todavía estudiante de comunicación social en Ujú. Venezuela, porque en el año 2017, luego de las manifestaciones, varios tipos de policías del país, varios cuerpos de seguridad del Estado, entraron a mi casa, allanaron mi casa, rompieron la puerta, robaron material electrónico, computadoras, disco duro, fotos también robaron, robaron ropa, alimentos. Con la información que nosotros teníamos, era buscando información y buscando detener o a mi mamá y a uno de sus hijos. Nosotros analizábamos que era yo porque era el que hacía más vida política, pero al final no sabemos si realmente era a mí el que estaban buscando. Pero a mi mamá la querían detener porque ella trabajaba en una organización que se llama Foro Penal Venezolano, Ujú. que es un grupo de abogados que se encarga de defender a los prisioneros políticos. Vale. Y mi mamá se encargaba de visitar los centros de detención del estado Carabobo, ¿verdad? Para llevar como que registro de las personas que habían detenido y contacto con sus familiares para poder luego hacer el contacto con los abogados. Vale. Entonces, eso fue una de las razones por las que entraron a mi casa, y luego de 2 meses, eso pasó en agosto del 2017, y en agosto, sí, sí, prácticamente en agosto, y en octubre del 2017 decidimos salir del país rumbo a Bélgica, luego de pasar prácticamente un mes escondido, pues, en, cambiando de lugares y todo eso, porque gracias a Dios, al momento que entró la policía a mi casa, nosotros ya habíamos tomado las precauciones, porque es algo que pasaba muy seguido, no que entraran a Claro. mi casa, pero que la policía entraba a las casas de dirigentes políticos o de manifestantes. Entonces ya nosotros habíamos tomado las precauciones y nos habíamos cambiado de casa, porque mi familia paterna vive en Estados Unidos. Entonces la casa de Ujú. mi abuela estaba desalojada en ese momento, y esto me permitió como que, mira, estar ahí escondido, aunque al mismo tiempo era medio lógico que si no me conseguiste ahí, me podías conseguir en este otro lugar, pero al final no pasó mayor cosa, gracias a Dios. Entonces, Claro. luego de pasar un tiempo escondido, decidimos dejar el país y llegamos a Bélgica en octubre del 2017. Si no me acuerdo, el 15 o 17 de octubre de ese año. Claro. Y luego pasamos a vivir en el centro de la Cruz Roja y todo esto, 6 meses. Luego recibimos el positivo a la solicitud de asilo, y luego nos mudamos a esta casa donde estamos, que es en Herstal, prácticamente cerca de Lieja.
Ujú. y aquí hemos estado desde ese momento. En Venezuela era mi primera vez saliendo de mi país, Y sobre, literalmente mi primera vez, fue y la, o sobre, sea, y fue la última vez que volví y claro. nunca fui más. Y sobre todo fue el hecho de, porque, como me comentaste anteriormente, tú sales del país porque tu familia estaba siendo perseguida Perseguido, exacto. por militares, Por, por el poli- mismo bueno, gobierno. exacto, por la dictadura. Tanto así era el temor que teníamos que el día que estábamos en el aeropuerto, normalmente en los aeropuertos están los militares y todo esto. Y era el temor, nosotros no nos dejamos de tener temor hasta que el avión aterrizó en República Dominicana, que fue como que el enlace para luego venir a Bélgica. Pero era el temor de no saber qué pasaría, porque estábamos eso mismo, corriendo el riesgo de que dentro del aeropuerto nos detuvieran y estuviéramos más cerca de uno de los lugares ¿cómo se llama esto? De donde la dictadura maltrata y viola los derechos humanos, que son las cárceles donde están los prisioneros políticos en Caracas. Entonces, era ese temor hasta que llegamos a República Dominicana y luego aquí a Bélgica. El tema de integración ha sido realmente complicado, pero el país tampoco es un país diferente, pero te permite poder adaptarte, realmente tiene muchas opciones donde puedes buscar la manera de adaptarte. Yo viví 6 meses en un centro de refugiados con, yo creo que hasta 20 nacionalidades diferentes, y eso me permitió tener como que una mejor mentalidad de cómo enfrentar la realidad del día a día aquí en Bélgica. Vivir con este tipo de personas te permite conocer diferentes culturas y ver que en parte no somos tan diferentes y que podemos conseguir puntos en comunes que nos permiten avanzar. Y eso me ha permitido, por ejemplo, el día de hoy yo trabajo en una empresa, se llama IKEA, ¿verdad? Yo trabajo en el área de la caja y yo llegué a IKEA porque ellos tienen un proyecto que trabaja con refugiados para darles la oportunidad de comenzar en la vida laboral, y eso me permitió ingresar a la empresa y hoy ser un empleado oficial de esta empresa. Entonces, existen muchas maneras de conseguir las posibilidades de hacerlo, solo tienes que tener paciencia y tener claro en tu mente cuáles son tus objetivos y nunca rendirte. Claro. Pero ahora toda tu familia está viviendo actualmente en Bruselas, Sí, ¿no? sí. Has tenido realmente... En Lieja, exacto, estamos todos Ajá. aquí, gracias a Dios, prácticamente todos tenemos ya empleo, estamos como que bien integrados al país y de verdad el país nos ha dado varias oportunidades, también nos ha dado varios golpes de lo que hemos tenido que afrontar por las diferencias culturales y las pequeñas dificultades de la integración, pero realmente hemos sabido salir adelante y ya estamos un poco más integrados. Claro, y ahora quiero volver un poco sobre los medios de comunicación, cuando te comentaba un poco cuando te decía que no se está tomando la misma importancia que antes se le daba, yo creo que a Venezuela, cuando empezó a estar Maduro y toda la crisis que hubo. ¿Cuál es tu parecer de cómo los medios de comunicación en Europa están dando difusión a lo que sucede en Venezuela? Porque yo creo que mientras más se sepa lo que sucede en un país, también se terminan muchos los tópicos por ejemplo, de xenofobia o de un poco de racismo ante una migración que realmente no tiene otro motivo, no tiene otra forma de vivir. ¿Cuál crees o cuál es tu perspectiva sobre los medios de comunicación? Yo pienso que eso mismo que dices, que la falta de mucha información constante sobre el tema de Venezuela, que como te digo, la violación de derechos humanos no es algo que ocurre un día sí, un día no, es algo que ocurre a diario, cada hora se están violando diferentes derechos humanos a diferentes venezolanos, y que eso no lo muestran los medios aquí en Europa, es una de las que genera una consecuencia muy grave, y es que los venezolanos cuando, por ejemplo, migran aquí a Bélgica o a Europa y hacen una solicitud de protección internacional, existe una falta de información muy clara y eso genera que, por ejemplo, los gobiernos rechacen a muchos venezolanos que están viniendo a estos países pidiendo ayuda. Nosotros hemos trabajado desde hace años con los venezolanos aquí en Bélgica, y el aumento de los negativos a las solicitudes de asilo ha sido algo que no tiene, yo pienso que es algo asombroso, porque desde que yo llegué
cuando era un tema de hace 5 años, que era un tema que no existían casi venezolanos que habían solicitado asilo aquí en Bélgica y el proceso era prácticamente rápido, a este momento que el proceso es rápido, pero la respuesta es negativa y muchos venezolanos tienen que buscar la manera o de quedarse o de ir a otro país para evitando volver a Venezuela. Porque sí es cierto, no todos vienen por razones políticas o de dirigencia política, pero la violación de derechos humanos y el peligro que corre su vida en el país es algo tangible y es constante. Entonces, muchos tienen otro tipo de razones y yo creo que la falta de información de muchos gobiernos y de que no sea un tema constante en los medios de comunicaciones genera esta situación para muchos venezolanos. Y justo leí un informe sobre que la criminalidad en Venezuela está a la misma altura que un país en guerra incluso. O sea, Totalmente. de la desesperación, el crimen organizado o no organizado ha crecido de una forma El tema, exponencial. y el tema también es que como vivimos en dictadura, ha sido la misma dictadura la que ha dotado de armas a estos criminales, que luego entre ellos mismos se están matando, ¿entiendes? Entonces es un tema de que venezolanos inocentes están viviendo las consecuencias de las malas políticas de la dictadura. Claro, porque mi pregunta es en el simple hecho de, por ejemplo, la gente que está viviendo en Venezuela ahora, ¿cuál es el día a día? O sea, ¿es trabajar en un trabajo normal, pero por un sueldo que no sigue No, no, sin cubrir las necesidades básicas? exacto, no alcanza para nada. Pues yo te digo, pues, yo vivo aquí con mi familia y está mi pareja también que tiene su familia en Venezuela. Y hablar con ellos es escucharlos pedir ayuda, simplemente porque alguien se enfermó y son hasta $100 diarios de un tratamiento de salud que un venezolano no genera $100 casi que ni al mes, genera los $100. Entonces, es como que para nosotros en el exterior a lo mejor es una gran cantidad de dinero, pero tú la puedes conseguir de una manera mucho más fácil de la que lo consiguen ellos. Entonces, es ese grito de ayuda constante de parte de nuestros familiares dentro del país para poderlos ayudar a sobrevivir, porque al final es eso, pues, porque al final el sistema de salud del país no funciona y no tienes medicamentos o conseguir los medicamentos son muy caros, entonces tienes que buscar de una manera cómo sobrevivir. Entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, por lo que estaba viendo los Diario, datos, los 6 que millones no, de venezolanos que han salido ha sido por el hecho de no se puede vivir en un país. se cansaron de sobrevivir, es la palabra clara, se cansaron de sobrevivir dentro de su propio país y decidieron tomar el riesgo de ir a otro país para poder vivir, aunque cuesta, hay muchos que lo han logrado. Entonces, ese es el tema, porque ellos decidieron buscar vida en un país exterior que en Venezuela no estaban consiguiendo. Si no lo he apuntado mal, tú estás en la parte de Compol Venezuela, ¿no? Compol, No, eh, es una asociación que trabaja en Venezuela, pero como son trabajos más que todos virtuales, trabaja el tema de comunicación política. Complo Venezuela es un grupo que trabaja en la formación de diferentes dirigentes políticos basados en el tema de la comunicación política. Se realizan diferentes talleres, en este momento se han realizado más que todo virtuales, ¿verdad? Donde se trabajan con diferentes politólogos, o personas que trabajan en la comunicación política para dar herramientas a los diferentes dirigentes políticos, juveniles o estudiantiles, para mejorar el discurso y el mensaje que permita lograr como que una mejor política en Venezuela, porque hemos notado que existen diferentes errores de comunicación política claro. y esto nos, ¿cómo se llama esto? Nos ayuda o los ayuda a que el mensaje sea mucho más claro y que la ciudadanía entienda el momento que se está viviendo y debido a que para muchos existe mucha desesperación y el mensaje, como cuando el mensaje no es claro, esa desesperación aumenta y la inseguridad sobre el trabajo que hacen los dirigentes políticos aumenta y este trabajo no tiene los resultados esperados porque este mensaje no termina de calar en la población. Y esto es una parte de comunicación de tanto en Venezuela como para también a los venezolanos que están en otros lados del mundo. Sí, sí, sí.
por eso es que lo hemos comenzó en tiempos de pandemia, ¿verdad? Para ir con este tema de que muchos hemos realizado diferentes formaciones y todo eso. Entonces, este grupo decidimos como que ampliar este trabajo de comunicación política y funciona tanto para dirigentes en Venezuela como dirigentes de la diáspora, activistas sociales que se trabajan con migrantes venezolanos o de otros países para que tenga una mayor comunicación y permita mejores resultados en sus actividades. Claro, también te he visto que has estado muy activo por lo que he visto en tu Instagram, lo de Voluntad Popular y venezolanos en Bélgica. ¿Cuál es más o menos la misión que están llevando para poder Bueno, dar un mensaje, ¿no? Sobre el cambio en En, Venezuela aún estando lejos? en Voluntad Popular soy el representante de la ciudad de Bruselas, de Voluntad Popular Internacional, y mi trabajo ha sido más que todo alzar la voz por lo que está ocurriendo en Venezuela, tratar de hacer contacto con diferentes diputados, senadores belgas, dirigentes políticos belgas o dirigentes políticos europeos, ya que estamos aquí en Bélgica y está el Parlamento Europeo, la Unión Europea. Eso nos permite llegar a diferentes dirigentes con las comunicaciones o muestras claras de lo que está ocurriendo en el país para poder alzar la voz y demostrar que ese mensaje que la dictadura está transmitiendo de que un arreglo o ciertas condiciones que mejoran no cambian la realidad del venezolano, y eso Claro. es lo que nos queda a nosotros como dirigentes políticos que nos tocó migrar. Primero que todo, tratar de articular a los migrantes venezolanos para que sean partícipes o como decimos nosotros, que sean embajadores de la lucha venezolana y alcen la voz contando su historia, las razones por las que les tocó migrar, y al mismo tiempo demostrarles a los diferentes organismos internacionales cómo está la situación de Venezuela y de qué manera nosotros pensamos que podríamos hacer algo para ayudar tanto a los venezolanos dentro del país como fuera de Venezuela, porque en este momento, por ejemplo, hay un trabajo que se está haciendo sobre el tema del pasaporte, que Ujú. es un derecho fundamental de los venezolanos que muchos no pueden disfrutar por diferentes razones de más que todo corrupción y retraso procesal dentro del país. Entonces, ese derecho no permite a que venezolanos aquí en Bélgica logren tener como que la seguridad de tener su residencia porque por falta del pasaporte, que puede durar hasta un año en llegar. Claro, Y, y y con venezolanos en Bélgica, más que todo, es una cuenta de Instagram que creé yo cuando llegué a Bélgica, pensando como que engranar a los venezolanos y ser un tema más que todo voluntario, claro, de que yo tengo información de mi ciudad y hay alguien que llega a mi ciudad y yo puedo compartir esa información y ayudarlos a integrarse de una mejor manera, o otras personas me comparten información a mí de otras ciudades, yo las comparto y así ayudamos a los venezolanos a integrarse y a conseguir la información tanto simple como dónde conseguir, por ejemplo, la harina pan, que es algo claro. fundamental en la comida del venezolano, como dónde conseguir cursos de idiomas, dónde conseguir médicos que hablen español para el Claro, inicio poder disfrutar de pues, la poder integración. integración y todo eso. Y gracias a esta página, ¿verdad? Hice contacto con una ciudadana belga, ¿verdad? Que nos llevó a crear lo que hoy en día se llama Casa Venezolana en Bélgica, que es una organización que ya está registrada en Bélgica, que trabaja temas de integración. Nosotros intentamos hacer diferentes tipos de actividades que permitan al venezolano en Bélgica integrarse de una mejor manera. Más que todo con información, porque como es una organización nueva, no tenemos como que el poder de realmente ayudar con ofertas de trabajo o con algo tangible, pero con una información que aunque sea puede ayudar a los venezolanos a iniciar o a conseguir el camino a la solución de este problema que tengan aquí en Bélgica. Nosotros estamos ahí tratando de Claro, ayudarlos en eso y al mismo tiempo tratando de ayudarlos a integrarse con la comunidad belga. Hacemos actividades culturales entre las dos comunidades para que se haga un enlace y entre ellos esto genera como que un tema de familiaridad
y de trabajo como en equipo entre las dos comunidades. Entonces, hemos logrado hacer actividades con belgas que están en cursos de español, que permite que conocer a otros venezolanos y que luego estos belgas que están en ese curso español, practicando su español, los ayuden a ir a la alcaldía o a diferentes aspectos, a diferentes organizaciones que son fundamentales para la integración del venezolano. Claro, en ese lado quería volver a la parte de refugiados forzados y de decir de emigrar. Sobre todo me gusta más llamarlo ser un emigrante forzado, porque es lo que Exacto. es. Y al final llegas a pasar a ser refugiado por esa situación. ¿Cómo ha sido el hecho de ver de Ucrania el tema de que ha sido algo que no se esperaba del todo y ver que el trato sea diferente, ¿no? O sea, ver que Ucrania tenga, digamos, un pasaporte verde para entrar a Europa sin ninguna dificultad y países como Venezuela, Siria, Afganistán y Sudán del Sur que llevan en años de crisis migratoria tengan que pasar por toda la documentación y todo el proceso burocrático que requiere tener el estatus de refugiado en un país. A mi parecer, pues el tema de Ucrania, pues la manera de que tratan es algo, no, para mí me parece normal porque es una crisis que les explotó dentro del continente de una manera inesperada. Puedes decir como que actuaron de una manera rápida para generar soluciones a estos ciudadanos que son parte de su Claro, continente. Pero lo que para mi parecer es negativo de este tema es que los derechos o las oportunidades a otros países como los que tú nombras, que estamos en crisis migratoria y política desde hace años, se vean afectadas por este tema, es algo que realmente no me parece, porque yo pienso que los derechos humanos se le deben de respetar a todas las personas. Pues que personas aquí en Bélgica, en Bruselas, estén durmiendo fuera de los refugios porque no consiguen espacio, pero a los ucranianos se les consigue lugares donde vivir y todo eso, es algo que realmente genera muchas dudas y hasta tensiones, porque al final, por ejemplo, los venezolanos podemos decir, bueno, nosotros no estamos en guerra, a lo mejor, y todo esto, pero los mismos afganos que vienen de perder prácticamente todo el país y que llegar aquí y ver que esta situación, que no se les mida con la misma vara la violación de los derechos humanos, es algo que realmente afecta, y yo pienso que los gobiernos europeos deberían buscar una manera de que todas las personas que necesiten esta ayuda y tengan estas condiciones de optar por este tipo de ayuda, que se les otorgue, porque al final estás dejando a personas eso mismo en la calle, con hijos, con la necesidad de adaptarse para ayudar a otras personas, sin oportunidades, y realmente es algo que no debería suceder, porque al final, como te digo, son crisis muy parecidas, que al final necesitan todos de la ayuda de tanto de los gobiernos de Europa como del mundo entero. claro, es el hecho creo que me comentaste sobre cuando tú estabas ayudando todo el proceso de que un venezolano tiene que pasar para poder sacar el tema de una residencia, ¿no? De que le permita poder vivir y poder trabajar. Eh, ¿Cuáles son, o sea, cuál es el proceso de un migrante venezolano para poder quedarse a vivir en Europa sin ningún problema de... Si es como a mi estilo, refugiado, pues, que nos tocó hacer una solicitud de asilo y todo eso, pasas el proceso de los meses que vives en un refugio si no tienes lugar donde quedarte, ¿verdad? Hasta que donde pasas entre 2 a 3 entrevistas donde hablas de tu caso y todo esto, y esperando la respuesta, sea positiva o sea negativa. Lamentablemente en estos momentos es una mayoría de respuestas negativas hacia los venezolanos aquí en Bélgica y en muchos países de Europa, pese a que la crisis sigue de igual manera. Y luego de que, si la respuesta es negativa, optas a buscar un alquiler de una casa y todo eso, y comienzas a hacer el proceso más que todo de integración con el tema del idioma,
de los derechos y los deberes que tienes aquí en Bélgica, y luego de eso, conseguir empleo y lograr hacer tu vida normal. Yo realmente, de los 5 años que tengo aquí en Bélgica, luego de la pandemia fue donde comencé a decir, mira, ya estoy haciendo mi vida, estoy haciendo mi día a día de manera un poco más parecida a lo que hacía en Venezuela, porque fue donde logré decir, mira, mi proceso de integración ha avanzado mucho más y ya estoy trabajando con belgas y atendiendo a belgas constantemente. Claro. Y ese hace su proceso de adaptación, ¿no? En la parte de si Venezuela, para ti, ¿qué debería pasar ahora mismo para que Venezuela empiece a mejorar de esa crisis, salga de la crisis? O sea, ¿cuál es la solución? Yo pienso que debería ser mayor presión internacional para generar condiciones de que realmente en Venezuela hemos logrado, intentado muchas cosas, tanto a la fuerza como simplemente pidiendo ayuda, pero en este momento yo creo que es un trabajo tanto a lo interno, de presión a lo interno, como presión a lo externo, que permita generar condiciones para hasta unas elecciones, es lo que se está trabajando hoy en día para lograr salir de esta situación. Muchos dirán que las dictaduras no salen con votos, pero realmente es complicado decir que algún otro país vaya a realizar otro tipo de esfuerzo que no sea el esfuerzo democrático para lograr hacer este tipo lograr estas salidas en el país. Yo creo que es a lo que muchos venezolanos dirigentes políticos están apuntando, y yo creo que es a lo que muchos gobiernos están haciendo, pese a que no sea con tanto impacto como años anteriores. Yo creo que si se aumenta esa presión internacional que generó que los dirigentes de la dictadura tuvieran que invertir dentro del país para ver un poco de mejoría, que esa expresión continúe, pero que no sea para que ellos sigan invirtiendo en el país, sino para salir de esta dictadura y tener un nuevo gobierno en Venezuela que permita que podamos gozar de todas las libertades en el país. Porque los venezolanos constantemente, como digo, viven afectados por el ataque hacia las libertades, simplemente la libertad de identidad que el venezolano, por ejemplo, hablando del caso de los venezolanos en el exterior, tienen, cuando tienes que pagar hasta 1.000 euros por un pasaporte en el trámite y todo esto, porque se hace cuesta arriba, y la desesperación que tienes porque este pasaporte es el que permite que tengas tu residencia, porque inmigraste de una manera diferente a la que otros venezolanos. Eso te habla del nivel de la crisis que se tiene en el país, y lo necesario de que las cosas cambien en Venezuela. Ya para acabar, ¿qué le pedirías a los medios de comunicación para que se pueda difundir lo que sucede en Venezuela, que se pueda tener más en consideración cuando se piden los trámites de asilo? ¿Qué tipo de información debería ser transmitida, debería ser compartida? Mira, en Venezuela diariamente hay organizaciones sociales, no tienen que ser ni siquiera las organizaciones políticas, organizaciones sociales que trabajan diariamente en la recolección de datos sobre la crisis política y que en la crisis general en Venezuela. Que estos medios de comunicación hagan enlaces con estas organizaciones para para que para que los gobiernos, tanto en Europa como en el resto del mundo, tengan una idea clara de lo que está ocurriendo en el país, porque esa información sale del día a día del venezolano, y es algo que es fundamental para que la persona que migre, al momento que la persona migre, estos gobiernos tengan esta información clara y estén al tanto de cómo es la crisis en el país. Muchos venezolanos han recibido negativas de asilo en diferentes países, con la razón de que viven en una ciudad alejada de la capital o de la zona fronteriza, cuando la crisis venezolana abarca todo el país, no abarca simplemente diferentes ciudades, y eso ha generado de que tengan problemas migratorios, porque no tienes papeles, no tienes la seguridad de tener ayudas en el tema de salud,
vives con la desesperación de que el futuro de, por ejemplo, de padres que miran con hijos, el futuro de tus hijos, no esté tan claro o no tenga la seguridad de que tú esperabas, porque la respuesta a tu solicitud de asilo ha sido negativa por cierto, a una analiza como desconocimiento de la crisis que se vive día a día en Venezuela. Claro, y tener que quedarte con el estatus de ilegal en un país que realmente tú Totalmente, necesitas estar legalmente, porque necesitas crear una nueva vida a partir de ello. totalmente, Y porque es eso, al final principalmente es tu vida dentro del país, pero lo que tú trabajes, lo que tú construyas aquí, ayuda a tus familiares en Venezuela. Entonces, no solamente te está afectando al migrante que está en este momento en tu país, sino que también afecta al que está, al venezolano dentro del país que busca desesperadamente la ayuda de quienes migraron para poder salir adelante de una manera, simplemente hasta para comprar un medicamento que les garantice un día más de vida. Ese es el grito de desesperación que muchos venezolanos nos hacen. claro, entonces en eso vamos a trabajar, de que se pueda dar un poco más de difusión a lo que está pasando, a lo que estoy llamando este proyecto de refugiados olvidados. La comunidad internacional está realmente desatendiendo temas muy importantes en tema internacional, porque ya no es algo que solamente afecta a un país, es algo que afecta a la comunidad en general. Las crisis siempre es un proceso de adaptación, tanto para quien vive en el país como para quien migra. Y es algo que nos interesa a todos, que haya paz y haya tranquilidad en los ciudadanos, ¿no? Mientras más se conozca, más presión internacional puede haber sobre Venezuela y creo que puede hacer Exactamente. que pueda mejorar y tanto es 2022 y 2023 sean años cruciales para un cambio y para un proceso de reconciliación y de un proceso de volver a creer en que exista un gobierno, en que existan leyes y que se cumplan y que los derechos Totalmente. humanos estén allí, que sea un país libre como el que era, ¿no? Creo que en ese lado he Eso, podido ver... como te decía, Sí, como sí, te decía al principio, puedes ver una mejoría en ciertos factores, pero de que simplemente por recordar a un venezolano que la misma dictadura asesinó te genere días de prisión y hasta tortura, te habla de lo complicada que está la crisis en el Venezuela diariamente, y es algo por lo que se está trabajando constantemente para que visualizarla al exterior y que esto genere presión para que podamos conseguir ese cambio lo más pronto posible. claro. Y bueno, luego muchas gracias nuevamente por el tiempo. No, Realmente gracias a te ti, de verdad, por tocar, por ser de esas periodistas que toca el tema venezolano, que como tú dices, es necesario, y esto permite ayudar a visualizar la crisis venezolana. añadir, realmente felicitarte nuevamente por los proyectos que tienes ahí al alza de poder ayudar a la comunidad venezolana en Bélgica creo que más sobre todo en Bélgica, ¿no? En Bélgica, pues, trabajamos con diferentes, pues, como que trabajamos en Bélgica y hacemos contacto con diferentes organizaciones venezolanas que existen tanto en Europa como en diferentes países de Latinoamérica, para como que compartir la información y saber, mira, nosotros hacemos esto, esto no ha funcionado a nosotros, y buscar casi generar proyectos que ayuden a los venezolanos aquí en Bélgica. Perfecto, yo en cuanto comparte este vídeo, lo voy a poner voy a poner tus enlaces en la cajita de Okay. YouTube, para que si alguien encuentra este vídeo pueda también comunicarse contigo o con las asociaciones que Perfecto, tienes perfecto. para que puedas ayudarle en lo que se pueda. Y nada, nuevamente gracias por tu tiempo. Ahora Por voy a nada. expidiendo este vídeo y espera, voy a darle a finalizar de grabar.